La cita en el restaurante abandonado. Jorge era un hombre joven, siempre dispuesto a explorar lo desconocido. Hace poco había empezado a usar una nueva aplicación de citas. Tras unos días de conversaciones interesantes, encontró a Ana, una mujer misteriosa con quien compartía intereses en común. Ana era una persona fascinante, siempre hablando de lugares únicos y experiencias nuevas. Después de varios días de mensajes, finalmente acordaron una cita en un restaurante. «Hay un lugar que debes ver», le escribió Ana. «Es un restaurante antiguo que está un poco fuera de la ciudad, pero vale la pena. ¿Te gustaría ir ahí?» Jorge, atraído por la idea de un lugar poco convencional, aceptó sin dudarlo. El sábado, alrededor de las 8 de la noche, Jorge se subió a su coche y se dirigió al lugar que Ana le había indicado. El GPS lo llevó por un camino cada vez más oscuro y estrecho, rodeado de árboles altos que se balanceaban con el viento. No había ninguna otra luz que la de sus faros y, ocasionalmente, un destello lejano de una luna parcialmente oculta por nubes espesas. El viaje comenzó a inquietarlo cuando se dio cuenta de que no había pasado ningún coche en más de 20 minutos. Aún así, la emoción por la cita lo mantuvo en camino. Finalmente, el GPS anunció su llegada. Jorge miró a su alrededor y vio un edificio antiguo y deteriorado. Parecía que alguna vez había sido un hermoso restaurante, pero ahora estaba cubierto de enredaderas y musgo. Sin embargo, a pesar de su estado ruinoso, había luces encendidas en el interior, proyectando sombras parpadeantes a través de las ventanas polvorientas. Al salir del coche, Jorge sintió una brisa fría que le hizo estremecerse. Al acercarse a la puerta, se percató de que no había más coches en el estacionamiento. Quizás Ana vino en taxi, pensó, intentando racionalizar la situación. Empujó la pesada puerta de madera, que chirrió al abrirse. El interior del restaurante era una mezcla extraña de decadencia y lujo olvidado. Las mesas estaban puestas con cubiertos de plata, pero las telarañas colgaban de las esquinas del techo. Los candelabros dorados estaban llenos de polvo, y el aire estaba impregnado con el aroma de flores marchitas. Ana lo esperaba en una mesa en el centro del restaurante, sonriendo. Su cabello largo y oscuro caía en ondas perfectas, y llevaba un vestido rojo que destacaba en la penumbra del lugar. «Hola, Jorge. Me alegra que hayas venido», dijo con una voz suave que resonaba en el silencio del restaurante. «Este lugar es único», comentó Jorge, mirando a su alrededor, tratando de no mostrar su nerviosismo. Ana se rió ligeramente. «Lo sé, es diferente, pero tiene su encanto, ¿no crees? Siempre me ha gustado lo antiguo». Jorge asintió, aunque algo en su interior le decía que algo no estaba bien. «Sí, definitivamente tiene carácter», respondió con una sonrisa forzada. Un camarero apareció de repente junto a ellos. Su aparición fue tan silenciosa que Jorge casi saltó de su silla. Era un hombre alto y delgado, con el rostro inexpresivo y ojos oscuros que no parecían reflejar la luz de las velas. «Buenas noches, señora. ¿Puedo tomar su orden?», preguntó el camarero con una voz monótona que envió un escalofrío por la espalda de Jorge. Ana ordenó por ambos, pidiendo un plato que Jorge nunca había oído antes. «Es una especialidad de la casa», explicó. «Te encantará». El camarero se desvaneció tan silenciosamente como había aparecido. Jorge intentó iniciar una conversación sobre sus intereses compartidos, pero Ana parecía más interesada en hablar del lugar. Le contó historias de la historia del restaurante, cómo había sido el favorito de muchos, pero que había cerrado hace muchos años tras una serie de eventos misteriosos. «Dicen que está encantado», dijo Ana con una sonrisa como si hablara de algo divertido. A medida que la cena avanzaba, Jorge notó que había algo extraño en los otros comensales. Había varias mesas ocupadas, pero los clientes apenas se movían. Sus expresiones eran vacías y sus ojos parecían opacos, sin vida. Cada vez que intentaba mirarlos fijamente, parecían desvanecerse en la penumbra, solo para reaparecer en diferentes posiciones. Jorge se frotó los ojos, pensando que su mente le estaba jugando una mala pasada. Ana seguía hablando, aparentemente sin notar nada extraño. Finalmente, el camarero regresó con su comida. Los platos se colocaron delante de ellos, llenos de una comida que Jorge no reconoció. Aunque el aroma era delicioso, había algo en la presentación que le hizo sentir incómodo. Ana comenzó a comer con entusiasmo. «Vamos, prueba», lo instó. Jorge tomó un bocado, pero en cuanto la comida tocó su lengua, sintió un sabor metálico y extraño.
Trató de no hacer una mueca mientras masticaba, pero el sabor era insoportable. Discretamente, escupió la comida en una servilleta y tomó un sorbo de agua para enjuagar el sabor. ¿No te gusta?, preguntó Ana con una mirada que parecía de desaprobación. No, no es eso. Es solo diferente de lo que esperaba, mintió Jorge, sintiendo que el ambiente se volvía más pesado. Justo cuando Jorge estaba a punto de sugerir salir a tomar aire fresco, las luces del restaurante comenzaron a parpadear. Un murmullo bajo y gutural llenó el aire, y la temperatura pareció bajar varios grados. Jorge miró a su alrededor, ahora claramente asustado. Los otros comensales, que habían estado inmóviles, ahora giraban sus cabezas lentamente hacia él, con sonrisas grotescas formándose en sus rostros. ¿Qué está pasando, Ana?, preguntó Jorge, su voz temblando. Ana no respondió. En cambio, su sonrisa se desvaneció y su rostro se tornó inexpresivo como el del camarero. Sus ojos, que antes eran cálidos y vivos, ahora estaban vacíos y oscuros. Antes de que pudiera moverse, Jorge sintió un dolor agudo en el pecho. Se llevó la mano al corazón, pero lo que sintió fue algo frío y húmedo. Miró hacia abajo y vio que su camisa estaba manchada de un líquido oscuro. El dolor se intensificó y comenzó a ver todo borroso. Cuando Jorge abrió los ojos, estaba en su cama, en su apartamento. El sol brillaba a través de las cortinas y los sonidos familiares de la ciudad llenaban el aire. Se sentó de golpe, respirando pesadamente. ¿Fue solo un sueño?, se preguntó, mirando a su alrededor. Pero cuando levantó la mano para rascarse la cabeza, vio que estaba cubierta de sangre seca. Sobresaltado, corrió al baño y se miró en el espejo. No había heridas visibles, pero su mente estaba llena de las imágenes de la noche anterior. Regresó al dormitorio y vio su teléfono sobre la mesa. Había una nueva notificación. Era un mensaje de Ana. Gracias por la cita, Jorge. Espero verte de nuevo pronto. Recuerda, este lugar es solo para aquellos que buscan lo que está más allá. Jorge nunca encontró el restaurante en ningún mapa, ni pudo rastrear el perfil de Ana en la aplicación de citas. Los días siguientes, comenzó a notar sombras en su apartamento, movimientos fugaces que nunca podía identificar claramente. Cada noche, soñaba con el restaurante y los ojos vacíos de los comensales. Hasta hoy, Jorge no sabe si lo que vivió fue real o una pesadilla. Pero cada vez que sale de noche, evita cualquier lugar que no conozca, y nunca, nunca más ha vuelto a confiar en las aplicaciones de citas.